Film Festival Ciudad de México. Antes de empezar, quisiera indicar que si alguna persona necesita interpretación en lenguaje de señas, pueden fijar el video de nuestra intérprete en el cuadro con opciones que aparece en la parte superior de su video para que la tengan siempre presente. Y bueno, quiero presentar hoy a dos de nuestros tres panelistas porque la tercera se va a conectar en un momento más. Me acaba de llegar un mensaje, pero voy presentando a nuestros otros dos panelistas. Brad Bailey, director de la película Hail. Si le pueden hacer el favor de prender su cámara y su micrófono. Welcome, Brad. It's a pleasure to have you. Yes, I am. Here. Yes. Hello, welcome. Hello, how are you? It's so wonderful to be here. Thank you so much. I really appreciate it. Y Millie Cohen, que es especialista en temas de resiliencia y es vicepresidenta del Museo de Memoria y Tolerancia. Hola, Billy, bienvenida. Sí, también. Hola, Sandra, gracias por la invitación. Encantada de tenerlos aquí a los dos. De verdad, es maravilloso hablar de derechos humanos, de discapacidad y de cine. Bueno, para mí es muy importante este panel porque son mis tres temas y los tres temas a los que he dedicado mi vida. Entonces, el estar aquí con ustedes el día de hoy para mí es un privilegio. Voy a ver si ya se conectó Nacheli. No la veo conectada, pero bueno, cuando pueda conectarse nos avisará. Mientras yo quisiera platicarles un poquito, pues, de los dos panelistas que ya nos acompañan. Brad vive en Nueva York, dirigió la película Hail, que está dentro del segundo bloque de películas del festival. Es periodista y pues precisamente con Hail ganó un premio de la Academia a nivel estudiantil porque fue tu tesis, Brad, ¿es correcto? ¿Es correcto? ¿Fue tu tesis la película? Yes, sorry. Thank you so much. Yes, it was my thesis. It was my thesis from the UC Berkeley, and I shot it 3 years ago, and it was a labor of love, really. You know, because I had met Hale on the street. Sorry, I met Hale on the street originally, but I can tell you about that a little bit later. But yes, it was my thesis from UC Berkeley. Okay. Sandra, déjame traducir un poquito, sí. Nada más para las personas que están escuchando. Brad nos dice que efectivamente la película de Hale fue su proyecto de tesis dentro de sus estudios en la Universidad de Berkeley, en California, y de hecho él conoció a Hale pues en la calle. Lo conoció en California y decidió hacer la película como una inspiración que le creó cuando conoció a Hale. Entraremos un poquito más a detalle sobre la película más adelante,
quisiera presentar ya a Nacheli Ramírez, que nos acompaña. Es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha sido activista por los derechos humanos en nuestro país durante años. Ha sido miembro de consejos institucionales y de diversas organizaciones y también de consejos políticos en cuanto a derechos humanos. Entonces, es una experta con una larguísima trayectoria. Nacheli, bienvenida. Ay, Sandra, no, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por hacerme partícipe de este proyecto. Y pues, Hi, Brad. para entrar en tema, quisiera... Hello, yes, hello, Ms. Ramirez. Nice to meet you. No, Nacheli is okay. Shelly, that's fine. That's fine. Sorry, I'm only seeing out of one eye today. I had like a little issue earlier. No, I can see out of both eyes, but I had like an issue with one of my eyes today, so it's a little burning, but it's fine. So if I'm a little slow, that's why. So sorry about that. No, don't say that. It's okay. Don't worry. Paso, Sandra. Yeah. Para entrar en tema, quisiera pues un poco platicarles de mi perspectiva de la película y de cómo yo veo que se conecta con el tema de los derechos humanos, y de ahí que surja la conversación. Creo que si bien Hale se enfoca en el derecho a la accesibilidad, la manera en que Brad lo plantea también hace visible la imperante necesidad de que todos los derechos se cumplan cabalmente y que no nos preocupemos solamente por alguna parte del cumplimiento, ¿no? Porque si bien el tema de la película es la accesibilidad, también ves lo importante que es sentirse bien como ser humano, lo importante que es vivir plenamente a pesar de circunstancias tan adversas como las que vive Hale, y que esta persona maravillosa que él retrata en su documental, lo único que quiere es ser visto como todos los demás y ser valorado como todos los demás. Y los derechos humanos precisamente son la herramienta para eso. Entonces yo quisiera empezar dándole la palabra a Brad para que nos cuentes tu abordaje no solo del tema de la accesibilidad, sino de los derechos humanos y de la lucha por la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en general, porque de eso también habla tu documental. De la si me permite, Sandra, nada más quisiera yo dar la bienvenida tan importante a estas estrellas que tenemos hoy, que bueno, pues como directora del festival, de veras es un lujo y un honor tener a Brad Bailey, que finalmente lo conozco de cara a cara porque le he dado una lata tremenda, y ahora sé quién es él y él sabe quién soy yo. A mi queridísima Mili, que ha sido una compañera en la trayectoria de esta lucha, y a Nacheli, por supuesto, de derechos humanos, un emblema, una figura de representante de los derechos de las personas con discapacidad en este país. Y bueno, a nuestra portavoz y activista más importante, a Sandra, que todos los días nos recuerda que no podemos dejar ni quitar un minuto el dedo del renglón hablando de los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenidos a todos. Gracias, Rita. Y pues bueno, le cedo la palabra a Brad para que nos cuente de su maravillosa experiencia al retratar
magníficamente esta lucha por los derechos. Sure. Well, thank you, Sandra, for those words. I appreciate that. As I said before, the film was a labor of love, and I didn't realize what I was getting into. It was very organic and it was very real. You know, the feeling, when I met Hale, it was accidental. As Samuel said, I met him on the street. And then after that, it took about 6 months between the time where I met him, between the time I started filming. And I had, sure. Brad nos dice que en realidad es una especie de una historia de amor en donde efectivamente lo conoce a Hale en la calle, y a partir de ese momento todavía tardó 6 meses aproximadamente en empezar a trabajar este proyecto. O sea, no fue una cosa en automático, sino que fue un proceso y Brad nos dice que tomó aproximadamente 6 meses en empezar. So when I first met him, he had come to the journalism school where I was, and he was asking for a drink of water. It was a very hot day, and I had no idea who he was. And I was so just amazed at this man who was very independent and who was by himself. And I had just questions about him. That's before I even knew who he was. Samuel. Nos dice que de hecho lo conoció en la escuela de periodismo donde Brad estudiaba. Llegó un día Hale a pedir un vaso con agua. Hale estaba solo en ese momento y a Brad le interesó conocerlo y ese fue el comienzo de empezar a preguntarse si podía hacer algo con él. And so at that time, I was having a lot of personal challenges going on. My grandfather was dying in Georgia, and I go to school in California, and my grandfather, I was sort of responsible for my grandfather in Georgia, actually. So I would have to fly back almost every 2 weeks in the middle of school just to see him and take care of him and just make sure things were okay. And he was disabled. I also grew up with a disabled father. Nos dice Brad que de hecho cuando eso sucedió, su abuelo estaba en una mala situación de salud. De hecho, su abuelo tenía discapacidad, su padre, el padre de Brad, también tiene una discapacidad. Y cuando conoció a Hale, él iba al estado de Georgia, que es donde vivía su abuelo, aproximadamente cada 2 semanas. Claro, Brad estaba en California, estudiando en Berkeley, en la escuela de periodismo, pero estaba pasando por una situación personal difícil, justo en el momento que conoce a Hale. O sea, fue como una combinación de factores en esa época. So yeah, so when I was young, when I was 15 years old, my father had a truck accident. He was coming home from work one day, and a large tractor trailer truck slammed right into him when I was 15 years old. And so that in addition to taking care of my grandfather, I was already very aware of some of the challenges of disability and already very sensitive to it. And so when I met Hale, it a lot of things just clicked in a way. It was a story where I felt like I had to do it because it was personal to me. Nos cuenta Brad que cuando él tenía 15 años, su padre iba regresando del trabajo y tuvo un accidente en donde un tractor, un transporte de, parece, construcción, impactó con su coche y ese fue el origen de su discapacidad. Aunado a que su abuelo también tenía una discapacidad, cuando conoce a Hale fue como que le hizo clic en el sentido de que él en su experiencia de vida ya estaba expuesto al tema. Entonces
cuando conoce a Hale, como que le genera una empatía particular en donde él decide empezar a contemplar pues la idea de quizás la película, ¿no? And then, so I decided to, and that summer I also didn't have a lot of patience, you know, and even though I was sensitive to it, I hadn't learned the patience I think I needed to learn yet. And then when we started filming in December, I Googled Hale. I first Googled Hale. So I knew that he was very interesting. And then when I Googled him, I realized that he had started the worldwide disability movement. And that this man was an icon living in our daily surroundings. And he was coming to events and nobody knew who he was. Nos dice Brad que el verano que conoció a Hale, él todavía no había desarrollado la paciencia necesaria y de hecho, cuando conoce a Hale, él lo busca en internet, ¿no? Un poco para conocer quién era y se da cuenta en su búsqueda que se trataba de un pionero en relación a los derechos humanos de personas con discapacidad y que había generado muchos cambios, sobre todo en el estado de California, donde él vive, para generar conciencia y derechos. And then I realized something very big was happening. I realized that his story just wasn't about Berkeley, that it was worldwide. It wasn't even just an American story, and it was worldwide. It was much more than just one race, one ethnicity, one nationality. It was everything. Hale's story was universal, you know, and that there was something very powerful in communicating that universality of it. And that's something that spoke to me, which is the reason I'm here today. There was something very universal about the human rights aspect, because Hale to me was about living and was about not really being held down by any obstacle that you're dealing with. And I look at my life differently in now than I did before then, because by having him as that example, I realized that, you know, that anything is possible. And I think that was one of the first and biggest lessons for me. Brad, al conocer a Hale, se da cuenta del impacto global, universal, que no se trataba solo de hacer un cambio en California, no se trataba de hacer un cambio únicamente en Estados Unidos, sino que esos derechos por los cuales Hale estaba peleando era aplicable para cualquier persona, no importa de la raza, de la religión, de su historia. Es decir, lo que él estaba tratando de buscar y de lo que quería obtener eran cosas que muchas personas de muchos países estaban tratando de alcanzar al igual que él. Entonces fue una especie de parteaguas en la vida de Brad, en donde Brad se da cuenta que todo es posible. Qué historia tan maravillosa. De verdad, me encantó tu documental, me encantó tu forma de abordarlo, me encantó tu forma de ver la vida y de hablar en este momento. De verdad, Brad, muchísimas gracias. Y pues con esto quisiera darle la palabra ahora a Nacheli Ramírez, porque si bien la película evidencia una falta de acceso a los derechos, la evidencia en una cultura que está mucho más avanzada en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad que la nuestra. Entonces eso es profundamente alarmante, porque si a ellos les falta mucho trabajo por hacer, a nosotros nos falta el triple. Entonces,
yo siempre he dicho que el pelear o el trabajar por el cumplimiento de derechos humanos es trabajar por el cumplimiento de los derechos de todos. No importa si eres miembro de un grupo vulnerable o si cuál es tu género o tu condición. Es trabajar por los derechos de todos. Entonces, en este contexto yo quisiera que tú, Nayeli, como experta, nos dijeras qué se necesita para que pasemos de que existan convenciones y documentos a que los derechos realmente se vivan y a que estas luchas y estos activismos se vean reflejados en nuestra realidad cotidiana. Sí, gracias, Sandra. Pues agradecerles primero a todas y a todos quienes han hecho posible que estemos aquí. Agradecer la iniciativa de Real Abilities porque es una apuesta que camina sobre quizá lo que tú te estás cuestionando, Sandra, y ahorita lo retomo. Y inicialmente sí quisiera iniciar con una gran felicitación a Brad Bailey y a su equipo, porque el documental refleja un gran trabajo en términos de podernos acercar a la vida de, como él dice, cuando descubre quién es, ¿no? De uno de los íconos de la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, muchísimas gracias, Brad, por ofrecernos y por hacernos llegar a través tuyo a la vida de Hale, ¿no? Y sobre todo a lo que implica en el marco de los derechos humanos. A ver, yo quisiera iniciar como hablando de los propios mensajes del documental y con eso empezar a contestar lo que Sandra me preguntó. ¿Por qué es importante acercarse a la vida de Hale? Básicamente porque de repente tenemos todavía a estas alturas, aunque tengamos convenciones y tengamos muchísimos instrumentos adicionales derivados de estas luchas que iniciaron en los años 60 y 70, todavía parece que no hay los avances que son necesarios para que estos derechos humanos se cumplan. Y esto tiene que ver todavía en una percepción de la discapacidad desde el modelo médico y no desde el modelo social, ¿no? Entonces, el modelo médico, básicamente, con un modelo así no tendríamos un Hale como el que tenemos, ¿no? Y como el que nos hace, digamos, revalorar Brad a través del documental. Es muy importante de entrada que conozcamos y que la gente conozca que los derechos humanos de las personas con discapacidad son producto de la lucha de las personas con discapacidad. Porque esto, de entrada, nos acerca a un cambio cultural, que es el cambio que se necesita para exactamente ver cumplidos los derechos, Sandra, ¿no? Cuando tú hablas de dónde surge y a partir del movimiento exactamente del Instituto de la Vida Independiente en los años 70, principios, de la apuesta de Berkeley y de la apuesta del mismo Hale ahí, para exactamente ofrecer ese espacio a las personas con discapacidad, estás hablando de uno de los ejes fundamentales del enfoque de derechos, que es básicamente está planteado en el artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el derecho a una vida independiente. Y cuando hablamos del derecho a una vida independiente, estamos viendo al otro como un sujeto pleno, como un sujeto que no nada más es
está ahí para el tutelaje de los derechos, para su protección, sino para demandarlos. Y entonces por eso es tan potente el reflexionar sobre este movimiento que surge y que básicamente en el mundo anglosajón, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde por primera vez se discute esta agenda, en este caso de derechos civiles, ¿no? De la no discriminación y la no segregación, por las mismas personas con discapacidad. Entonces, creo que ahí estamos hablando de entrada de una ruptura que es una ruptura de aleccionadora, ¿no? Lo segundo tiene que ver con estos prejuicios y estas estigmas que el propio documental nos lleva a la mano. Es decir, no nada más a decir, ¿sabes qué? Los derechos de las mujeres los vemos natural, que sea el movimiento feminista quien los impulse, o los derechos de las personas LGBT, pero mucha gente en el mundo, paradójicamente, no se da cuenta que también los derechos para las personas con discapacidad son un producto de la lucha de las personas con discapacidad. Y esto es sumamente importante, ¿para qué? Para destruir las principales barreras que hay, que son las barreras culturales, ¿no? Esas son las principales barreras que hay. ¿Para qué? Para alcanzar y que los derechos de las personas con discapacidad no se queden en papel. Entonces, creo que ahí hay un juego fundamental. El otro juego fundamental es esta visión que tenemos de las discapacidades como diferenciadas, ¿no? Entonces decimos, pues bueno, las personas con discapacidad visual, ellas sí pueden hacer cosas, pero las personas como Hayley con una discapacidad múltiple no pueden hacer cosas. Y la verdad es que la lección principal es que, claro, que las barreras las ponemos nosotros porque lo vemos claramente en el documental. Para Bailey no nada más no hay barreras, él ha destruido barreras. Él es un promotor no nada más de la visión de derechos, sino, ojo, de todo lo que tiene que ver con la visión de la accesibilidad y los ajustes razonables, que hoy los llamamos así, en una época donde nadie hablaba de eso. Y donde la gran lección que nos da es cómo esta visión, ¿no? El preguntarles a las personas, es decir, el saber que tienen algo que decir mucho más de los que no tenemos ahí, ahora sí que nivela en ese entierro, ¿no? Y que no debemos seguir en la lógica exactamente de tutelar, ¿no? Y de no reconocerlo, ¿no? Entonces creo que ese es para mí la principal problema para que las convenciones todavía no se alcancen, para que la normatividad en que hemos avanzado nos quede todavía a deber, es que tenemos todavía una lucha cultural por ganar, ¿no? Y creo que documentales como el de Hell, el reconocimiento a las luchas de las personas con discapacidad por sus derechos lo son también. La apuesta de este festival, en donde básicamente, no nada más con este documental, sino con muchos otros, lo que están rompiendo todo el tiempo es con estas barreras culturales. Lo que va a hacer es lograrnos avanzar sobre esta agenda, mucho más de lo que podemos imaginar, querida Sandra, mucho más de lo que podemos imaginar. Tienes tu micrófono apagado, querida. Muchísimas gracias, y un punto que quiero rescatar de lo que mencionas es que precisamente la accesibilidad es el derecho llave para todos los demás. Por eso me pareció tan interesante que fuera el derecho de que hablara este documental, porque teniendo accesibilidad podemos llevar una vida como la de cualquier otra persona con las adaptaciones adecuadas. Pero la otra parte que abarca el documental y que es un poco de lo que quiero que Mili nos hable es que nacer con una discapacidad, sin importar, o adquirirla también, sin importar cuál sea tu contexto social, es tener que ser un ser humano resiliente
en una constante lucha por ser visto, por quién eres y por lo que puedes hacer y no por lo que te limita. No estamos acostumbrados como sociedad a abordar la discapacidad desde la limitación y no desde la persona. Entonces eso hace que las personas que vivimos una, porque ojo, la discapacidad no se sufre, se vive, tengamos que ser altamente resilientes. Y hay un momento en particular en este documental que a mí me parece brillante y súper fuerte, porque creo que todos nos hemos sentido como Hale en algún momento, que es cuando Brad le pregunta sobre el suicidio. Y lo que él contesta se me hace la prueba más grande de resiliencia que existe. Entonces quisiera que desde esa perspectiva del ejemplo de resiliencia que es, nos hables de lo que implica ver la discapacidad desde este punto de vista resiliente, empoderador y poderoso. Muchas gracias, Sandra. Primero que nada, agradecerle a Rita, a ti, a todos por la invitación. Me encanta estar aquí. Y sobre todo agradecerle a Brad. Me encantó la película, me gustó muchísimo. Creo que la parte humana de la película, la parte de darle voz a los protagonistas, es lo que a mí me pareció más relevante. Muchas veces estamos hablando desde fuera y estamos hablando desde las teorías, desde las convenciones, desde lo que se dice, y se nos olvida lo más importante, y se nos olvida que hay que escucharlos a ustedes, que hay que escuchar a los protagonistas de la historia, y eso es lo que a mí me gusta hacer, y por eso disfruté tanto la película. Creo que una de las cosas que más me gustó fue cuando Brad soltó la carcajada, ¿no? Al final y se rió en el último comentario que le dijo Hale. Y esto me causó mucha gracia porque uno de los elementos resilientes más importantes es el de tener el sentido del humor, el de sabernos reír. Y yo he dado varias ponencias de sentido del humor y discapacidad y la gente se ha parado y se ha ido molesta. Entonces yo creo que tenemos que empezar desde esta creencia falsa que nos inyectaron o que nosotros nos apropiamos de que el sinónimo de la discapacidad o el sinónimo de la carencia o el sinónimo de lo que es diferente a nosotros es la desgracia. Entonces lo que tenemos que empezar a encontrar es la gracia a la desgracia y la ventaja a la desventaja, ¿no? Y empezar a cambiar, ensanchar nuestra mirada, no nada más en este tema, en todos los temas. Vivimos con miedo al fracaso, vivimos con miedo a ser diferentes a los demás, vivimos con miedo a que nos etiqueten, a no hacer las cosas tan bien como se espera de nosotros. Y yo creo que precisamente la gente que pertenece a los grupos vulnerables, y yo pensaría que todos somos parte de un grupo vulnerable. ¿Quién no ha estado vulnerable? Como tú lo dijiste, Sandra, alguna vez todos hemos sido vulnerables. Pero yo creo que lo que tenemos que hablar es desde nuestra propia fragilidad. La persona resiliente, la persona fuerte, la persona resistente, es aquella que reconoce su fragilidad y reconoce que se quisiera suicidar y reconoce que es muy cansado. Y creo que Brad también es una persona resiliente en el sentido en que dice, yo también estaba pasando por un mal momento, yo tampoco tenía mucha paciencia, porque justo la pregunta que yo tenía es, se requirió mucha paciencia, yo creo, para poder filmar esta película y para poder comunicarse con Hale. Entonces, estas mismas cosas que nosotros estamos viendo en nosotros se reflejan en nosotros mismos. Lo que pasa es que nos da un miedo terrorífico y no queremos ponernos en esa postura. Yo desde la posición de docente, lo que tengo son estudiantes de la universidad que toman esta materia de educación inclusiva. Lo que hago con ellos es que sus trabajos los tienen que redactar en primera persona, tienen que escribir como si fueran ellos mismos esta persona que tiene la limitación o que tiene la discapacidad, y redactar y contar y pedir y platicar sus barreras, etcétera, pero sobre todo los llevo a que dejen de estar compensando las limitantes. Yo creo que no se trata
de compensar limitantes, yo creo que se trata de complementar talentos, ¿no? Yo creo que se trata de encontrar quién es la verdadera persona que está atrás de esto. Y el miedo que tenemos a descubrirlo es lo que no nos permite descubrir su potencial, su resiliencia, su fuerza. Entonces, primero tendríamos que atrevernos nosotros a redactar en primera persona. Hay incluso estudiantes que me parece muy curioso y me gusta mucho cómo me dicen, no soy parte de la educación, estoy tomando esta materia por alguna razón, y me sorprende enterarme que la educación no es para todos. Y me sorprende hoy enterarme que no hay accesibilidad para todos, como que hubiera sido un supuesto, ¿no? Si estamos hablando de educación para todos, todos tendríamos que ser partícipes. Entonces, yo creo que la resiliencia es esta fragilidad, y yo creo que es muy fácil decir que cualquier persona con discapacidad es resiliente, y no creo que tampoco sea así, ¿no? Yo creo que solamente cuando creces con un entorno en el que se ha aceptado abiertamente lo que tienes, lo que no tienes, quién eres, sin la crítica, sin la etiqueta, reconociendo también las limitantes que tienes, es cuando puedes ser resiliente. El resiliente es un proceso, la resiliencia no es una cualidad ni se nace así. Entonces se va construyendo a lo largo de la vida. Precisamente en la investigación de doctorado que yo hice con familias que tienen hijos con síndrome de Down, lo que ellos me decían es, no es a pesar de tener un hijo con síndrome de Down, es gracias a. Entonces, cuando somos capaces de decir, gracias a esta pérdida, gracias a este dolor, gracias a esta carencia, hoy soy quien soy, pues sí está difícil y pues sí está cansado y sí no lo hubiera escogido, pero hoy soy quien soy gracias a eso, es cuando entonces podemos empezar a construir este proceso que estamos hablando de resiliencia, ¿no? Yo no sé si Brad o alguno de los que están aquí han visto una película en Netflix que se llama Creep Camp. Es un campamento que hubo al lado del campamento de Woodstock. ¿Ya la viste, Rita? Es un peliculón, ¿no? Bueno, sí, ya la vieron. Y me recordó mucho cuando yo veía así todo hippie, a Hale, ¿no? Todo así con su cabello y todo. Me recordó mucho esta parte de, para que haya una verdadera inclusión, la única forma, la única manera es dejar de estar hablando de ellos y hablar de todos nosotros como todos juntos. Dejar de estar poniendo, y a mis alumnos saben que les bajo puntos y dicen los autistas, ¿no? Y no es por el término en sí, es porque tienen que involucrarse y saber que somos todos partes de un grupo. No nada más las personas son resilientes, las comunidades, las escuelas, las sociedades, y nos hacemos y nos construimos gracias a los fracasos, gracias a los golpes de la vida. Y yo creo que en este caso, pues es una película súper resiliente con un director súper resiliente, con una presentadora, Sandra, como tú, también súper resiliente, y que ha sido gracias a que hay este amor hacia uno mismo, ¿no? Y que hay este amor y esta aceptación hacia lo que es la fragilidad a la que tanta gente y tantos le tenemos miedo, ¿no? Muchísimas gracias y gracias por el piropo y lo que me toca, de verdad, también. Y pues bueno, quisiera decirle a las personas que nos están viendo que si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo en lo que quieran participar, pues en este momento se van a abrir preguntas y comentarios hacia nuestros panelistas. Por favor, pónganla en el chat para que los moderadores del chat puedan hacerla por ustedes. Okay. Antes de que empecemos con las preguntas, yo les quería decir que, bueno, este panel realmente ha sido un verdadero lujo. Me ha encantado la idea de Nacheli, y precisamente lo que dijiste con respecto a la cultura es la idea de este festival, porque la idea de cambiar a la cultura tiene que ser un asunto masivo. Y considero que el cine es una herramienta masiva, que sí puede llegar a mucha gente, que sí puede mandar mensajes a muchas personas. Y esta es la idea del festival, ¿no? Y le invitamos a todo el público y especialmente a gente como tú, Nacheli, Mili y todos aquellos que nos hemos ido sumando a echar la semilla por muchos lugares, porque esa es la forma, ¿no? Esa es la manera en cómo vamos a cambiar
y vamos a lograr llegar a muchas otras gentes y crear una sociedad inclusiva. Sandrita, como siempre, un lujo, lo que habla y lo que dice. No me canso de decir que tuve un encuentro con ella en el Seguro Social hace pues ya un año aproximadamente. Y bueno, conocerla ha sido un añadir a mi vida un regalo muy especial y bueno, es un privilegio tenerla en el equipo. Les cedo la palabra para que nos hagan las preguntas y veamos de los panelistas las respuestas y bueno, tener a Brad, por supuesto que es... Brad está listo para comentar un poco sobre una pregunta y sobre algo más de su experiencia. Perfecto. Le Thank doy you. la palabra entonces a Brad para que You nos... have the word. Oh no, no worries, no worries. I love listening. This has been very educational for me and improving my Spanish tremendously. I used to actually speak it pretty decently, but I've been out of practice. So thank you for this. No, I think that you know, by the way, Crit Camp, the director's from Berkeley, and so he actually works for the journalism school. He actually does a lot of work for the journalism school that I was a part of. And so everybody knows each other in Berkeley. So I do know the directors, and I actually spoke with them very early in their process when they were trying to gather information on Hale and stuff like that. Brad nos dice que le encanta escuchar a la gente hablando español, que él en algún momento estudió español, pero que ya se le ha olvidado un poco. Con respecto a la película que mencionaron antes, que está en Netflix, que se llama Crip Camp, nos dice Brad que el director de ese documental, de hecho, es un profesor de la Universidad de Berkeley, de la Facultad de Periodismo, en la que él estudió. Entonces lo conoce muy bien y de hecho ha tenido conversaciones con él en relación a Hale por la cuestión de derechos humanos y de discapacidad. Entonces dice que todo el mundo se conoce en Berkeley de alguna u otra manera, sobre todo en la Facultad de Periodismo. Entonces hay bastantes vínculos entre un proyecto y el otro. No, and I was funny because there's so many things that you know, like Hale saw. I was sort of talking, sort of piggybacking on what Sandra had said, and obviously some of what Michelle had said, or Miss Maria, sorry. I just think that this is a story, like I said, it's a story that's universal, but Hale saw a world that he felt didn't include him. And instead of just accepting that, he went out to change that. And this is piggybacking, you know, on what was said before about fighting and that you must fight. It is crucial to fight. I think we take for granted that the fights have been won. We take for granted that the battles have been won, but they have not. If anything, we've learned over the past 4 years, especially here in the US, is that no, these battles are something we must continue to fight. And all of us must take our role in that in whatever way we can. Sorry. Nos dice Brad que un poco retomando lo que dijo Sandra y lo que dice Millie, es que Hale sentía que pertenecía a un mundo que no necesariamente era para él. Entonces, tomó la iniciativa de luchar para cambiar esa situación y que además se pudiera aplicar no solo en su ciudad o en su país, sino en otros lugares también, como que pintó la pauta para poder hacer un cambio de fondo y sobre todo tomando en cuenta que no todos los avances o no todos los logros ya se han dado. Brad dice, por ejemplo, que los últimos 4 años en los Estados Unidos demostraron que no todo se ha ganado y que todavía hay mucho por lo cual se tiene que luchar, que no todos tienen una
una vida de privilegio y que siempre hay obstáculos que se tienen que sobreponer. Yo quisiera complementar, Samuel, algo y decirle a Brad que también lo que me sorprendió enormemente de Creep Camp, la película que yo sí la vi, es que fue propiciada por Michelle y Barack Obama, que me parece un asunto muy importante porque al final lo dice, que son ellos quienes fueron los promotores de esta película, en donde la lucha de los derechos, apoyan enormemente la lucha de los derechos de las personas con discapacidad, lo cual me parece algo bastante importante. Ok, Rita, está diciendo Brad que no fue a su película a la que le dieron el soporte, sino a Creep Camp. Sí, es lo que yo dije, ¿Correcto? no a su película. Ellos le dieron el apoyo, Barack y Michelle Obama, a Creep Camp, no a él. Pero a lo que voy es que ya presidentes de Estados Unidos se relacionan y con la causa, ¿no? Y están apoyando una película importante, ¿no? Lo cual me parece, pues, muy simbólico, ¿no? En un país. Nacheli, ¿quieres hablar? Sí, un poco cuando Brad habla de cómo se le olvidó el español, ¿no? Exactamente habla de los esfuerzos que tiene uno que hacer para aprender otros idiomas, ¿no? Y creo que exactamente además Hale es un ejemplo de cómo tiene uno que aprender otros idiomas. Es decir, no es nada más la capacidad de Hale para hacerse oír, ¿no? Sino también básicamente que nosotros tenemos que hacer verdaderamente, deliberadamente, un esfuerzo para escuchar, ¿no? Por eso, por ejemplo, el documental de Braid es loable. O sea, no es fácil hacer la historia de Hale, hacerla transitable para todos y todas, de una manera muy pedagógica, ¿no? Y la lección también ahí tiene que ver con no nada más las lecciones de vida que nos dan los que iniciaron este movimiento civil por los derechos de las personas con discapacidad como Hale, y bueno, en Creep Camp está Jude y muchos otros que trabajaron con él en esto, ¿no? Y muchas otras, sobre todo mujeres, interesantísimo, ¿no? Pero también, ¿no? El que nosotros tenemos que tener la capacidad y desarrollar la capacidad, nosotros, no ellos, de escuchar, ¿no? Entonces, en esa lógica, tenemos que estar hablando hoy de cómo hacemos, para que oigamos sus voces, ¿no? Para que podamos todos y todas escucharles, ¿no? Y aquí compartirles e invitarles, nosotros hicimos a finales de mayo y principios de junio una consulta que se llamaba Infancias Encerradas, poco preguntándole a una tercera parte de la población del mundo, en este caso de la mexicana, que está aguantando las medidas de distanciamiento y soportando las medidas de distanciamiento por todos, que son los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Que están encerrados, ¿no? Que están viviendo con más dureza las medidas de distanciamiento social. Y fíjense que con muchísimo gusto tratamos de hacer una consulta inclusiva y resultó. Participaron más de 1,300 niñas, niños y adolescentes mexicanas con discapacidad, ¿no? En esta consulta. Y ya tenemos el reporte especial, lo dimos a conocer hace 2 semanas. Tratamos de diferenciar, porque luego metemos a las personas con discapacidad en una misma bolsa como si fuera lo mismo, ¿no? Una discapacidad motriz, que una discapacidad visual, que una discapacidad, ¿no? O sea, hay particularidades y tenemos que oírlas, ¿no? Tenemos que oírlas.
Y entonces tenemos esta diferenciación muy interesante. Yo las invitaría a que la consultaran, que la vieran ahí. La tenemos en versión amigable también. La tenemos para acceso a personas con discapacidad visual. Y creo que esas son las otras maneras que se suman a esto, los documentales, a esta parte de esta apuesta, a enseñarnos a escuchar, ¿no? Y creo que esa es, digamos, una de las también de las cosas importantes que nos deja el documental de Brad Hale. Muchísimas gracias, Nayeli, y de verdad, los invito también a ver toda la labor que nuestros panelistas han estado haciendo respecto al tema. Invito a nuestro público a ver toda la labor de estas dos maravillosas mujeres y por supuesto la película de Brad. Si no la han visto, no se la pueden perder. Bloque 2 del festival, por favor. Y bueno, quisiera ver si hay preguntas del público. Sammy, ¿tienes alguna pregunta en el chat? Sí, nos pregunta Elizabeth, que cómo es la forma en que Hale cambió la visión sobre discapacidad para Brad. So Brad, someone is asking. Oh, I got it. Okay. It looks on this week. I get it. It's coming back a little bit. It's coming back a little bit. No, I think it's funny because I can actually, I've always been able to listen and understand better than actually able to communicate. I think it's intuitive. It's intuitive. No, I think as somebody said before, gracia, grace. There's grace. I found grace with Hale. I found the ability to look at the humanity in everything. I remember when I went to Berlin. I've traveled all over the world actually in the past 2 years with this film, and I was in Berlin at a talk, and I was at a platform there, and there was a man in a wheelchair just at a platform in Berlin, and I thought of Hale, and I'm like, because of Hale, this man here in Berlin can enjoy the benefits of that fight, that activism. And then I went to India last year, and a similar thing. And that was just another ability to see how universal and how powerful and connected we all are. Brad nos dice que fue un poco pues a nivel intuitivo, que de hecho él ha viajado y una vez estuvo en Berlín y vio una persona en esa ciudad que está en una silla de ruedas y que automáticamente pensó en Hale, ¿no? En el sentido de que gracias a él, esa persona, aunque vive en otro país, se benefició de esa iniciativa y ese esfuerzo de Hale por crear una conciencia y un movimiento en el cual personas de todo el mundo se puedan beneficiar. Fue también a la India y le pasó lo mismo. O sea, en el momento en donde Brad se encuentra con personas con discapacidad, su referente siempre regresa hacia Hale, ¿no? Por ser una ícono y un individuo que buscó esos beneficios para todas estas personas. And I think we have to have more communication, especially between the United States and Mexico, and especially with just different types of people. And that's what's so great about, I'm an African-American guy, and I think that it's so great and so wonderful that we can have not just an understanding, but an ability to see that communication can come in all forms, can come in all types, can come from anyone. And I think it erases boundaries, and it just makes us realize that we're all in this together. And that all of us, that you never know where you can find that messenger and who made that, in what form that message may come. And I think that's one of the biggest lessons I've learned. También Brad menciona que cree que
tenemos que buscar una mejor comunicación, por ejemplo, entre México y Estados Unidos. Él mismo, al ser una minoría, siendo una persona afroamericana, que pues también en cierta forma busca esta comunicación para poder pues quitar esta serie de prejuicios en relación a raza, en relación a discapacidad, y poder generar nuevos canales en donde se puedan discutir y generar ideas que permitan mayor diversidad y empatía. And listening to Sandra, listening to Nacheli, listening to Rita, you know, this is the tackling and handling some of these issues in Mexico. I, you know, we're all with you, you know, and these are eye-opening to me. This makes my wheels turn in my head about ways that we can communicate more and sort of connect those ¿Ya llegaron los niños? So, and Betty's on the phone. Ah, Betty's bueno. on the phone. Yo salgo como en unos 10 minutos. Betty, hay que apagar el celular. Yeah. Ya la apagué. Oh. Okay, go on, Brad. Sorry. No, that was it. I was just listening to Betty. So, The kids are right. They're just picking up the kids, so that, in case you were worried. well, I was. I want to make sure they get home. But no, and that's the thing. Like, so looking at the work that you guys do is just, it's. I think so many Americans, really do need a better understanding of what goes on outside of our borders, and especially in Mexico. And I think, you know, I'm going to speak out more to encourage that communication. And I think, you know, others need to also. I think we need to just find, hopefully after the end of this, I know this is recorded, but I don't care. Hopefully after the end of this, you know, hopefully next month, you know, those pathways will be opened up more, governmentally, policy-wise, and I'm here for it. So, you know, if you need my help in any way, just let me know. Brad nos dice que es importante esta relación entre México y los Estados Unidos, que apoya a personas como Sandra, a gente que tiene familiares con discapacidad, y que él mismo va a empujar para generar estos cambios en Estados Unidos, porque considera que actualmente los americanos todavía necesitan mirar fuera de sus fronteras, porque actualmente no necesariamente consideran a otras formas de pensar o otros países. Entonces, él mismo va a hacer un esfuerzo por generar este tipo de cambios. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle a Brad si tiene algún contacto con Hale y si Hale vio la película y qué pensó de la película. Brad, so And what? Millie's asking if you still have contact with Hale, and what was Hale's perspective once he saw the film in place. And, yeah, so. Well, you can imagine Hale is a tough character, and you know, he if Hale doesn't like something, Hale will let you know immediately. I've seen him use, you know, I don't know the form here. I've seen him use some very, what's the best way to put it, tough words with people that upset him, and I think you know, that's what he has done. I speak to Hale all the time. Well, by email. We contact by email because I get very concerned with him. The attendant you saw who was at the beginning of the film is no longer with him. So Hale has a new attendant now, and I get a little concerned. He's almost 80. Hale's almost 80, and so he's a little bit slower than the film. So I do get concerned, but he's doing okay. He's been handling this. Yeah. He's doing okay, and he's been handling this pandemic okay.
nos dice Brad que sí, que sigue en contacto con él. Mayormente tiene una comunicación vía correo electrónico. Nos dice que, de hecho, Hale tiene una personalidad bastante fuerte, entonces que si algo no le gusta, lo hace saber, que de hecho ha visto varias escenas en donde se dirige a otras personas con palabras no demasiado dulces y Not sweet. Yeah, que, no sweet words. y que de hecho, cuando él hizo la película, tenía una persona que le ayudaba que ya no está con él y ahora tiene a una nueva persona que le ayuda, pero que a pesar de la pandemia y de tener 80 años o casi 80 años, la ha librado bien en relación a los tiempos actuales. And one of the reasons I came to I live in New York, but one of the reasons I came to San Francisco was to say a quick hello. I'll have my mask on, but from a social distance. I just want to say a quick hello to Hale. So I'm going to be seeing him tomorrow, actually, from a distance, but I'll wave across from a distance. But he has seen the film. I did not show him the film until it was done. Actually, I didn't show him the film until about 2 months after it was done because I was very nervous about what he'd think, but he loved it. He did love it. And then we were able to bring him to Los Angeles for a screening there for the BAFTA, the British Academy of Film and Television, for a big BAFTA screening. We were nominated for a student BAFTA, so we brought Hale to Los Angeles, and in front of a room of 1,000 people, he was able to see his film, and he received and then another screening in front of another 1,000 people. Hale received a standing ovation, and that was a beautiful moment for me, for be able to see him, sort of have that recognition and that acceptance with people in the room, while we're both still alive, and that he can enjoy that and see that in person. So. Nos dice Brad que de hecho la primera vez que le enseñó a Hale la película fue hasta 2 meses después de haberla terminado porque estaba un poco nervioso. Y de hecho fueron a presentarla a Los Ángeles porque recibieron un premio BAFTA y Hale recibió una ovación por más de 1,000 personas en ese momento y fue como un momento muy especial para Brad porque pues en cierta forma fue como un homenaje para él, ¿no? Y Brad hoy por hoy vive en la ciudad de Nueva York, pero ahorita está en California y parte de la razón por la cual él está en California hoy es porque quiere saludar a Hale. Mañana lo va a ver a distancia, pero lo va a ver. Entonces, está muy contento de estar ahí y de poder visitarlo. ¿Hay alguna otra pregunta por parte del público? Creo que había una para Mili, si no me equivoco. Sí, me escribió Rita, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita con las personas con discapacidad y con el COVID? Bueno, pues Nacheli hizo ya una investigación mucho más interesante de lo que yo les pueda platicar. Lo que yo he tratado, que tengo como más contacto nada más digo con estudiantes, familias, etcétera, pues sí es muy desafortunado la falta de atención. Hay muchos chicos que requieren de terapias que no han podido tener. Ha sido como un momento muy agridulce porque en algunas circunstancias ha habido como este acercamiento de los padres. Por ejemplo, una chiquita que estaba viendo que tiene una discapacidad motriz y lo que resultó es que pues por no ir a las terapias que se estaba perdiendo, pero también por no subir al coche y tener que manejar en el tráfico y llegar a las terapias, tuvo que convivir con sus papás en un área en la que tienen alberca. Y resultó que la niña tuvo mucho más logros ahorita que estuvo con sus papás y con sus hermanos en la alberca por la imitación que tenía con los hermanos, por la convivencia. Yo digo agridulce porque no todos tienen la posibilidad de estar en una alberca ni estar con los hermanos, hay papás que trabajan, pero ha sido como esta combinación de, por un lado, la riqueza que ha traído la convivencia, muchos padres que han dicho, me he dado cuenta de sus necesidades porque el padre se iba, trabajaba todo el día y regresaba y ahora estaba en casa. Entonces hay una parte como, a lo mejor de
habilidades blandas o de amor o de cariño o de presencia que se está dando. Y por otro lado, pues la realidad es que hay ciertos limitantes que tienen que tener su atención, que no tienen la tecnología y no tienen el acceso a la tecnología. Un profesor de educación física que me de 150, 200 alumnos que tengo, 15 tienen internet, ¿no? Entonces no puedo acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más de lo mismo que sabemos un poquito, ¿no? Ha traído en ciertos momentos encuentros en los que yo creo, trabajando en educación inclusiva, que son ambientes de lo más favorecedores para los niños, ¿no? No es nada más la terapia en sí, sino es el ambiente familiar, pero por otro lado, pues está también lo otro. Y nuevamente, si regresamos al tema de resiliencia, pues lo que tengo que decir es, esto es lo que es, esto es lo que hay, y ahora qué, ¿no? El resiliente es el que se pregunta no en el pasado o no en el futuro, sino el que sabe con el potencial que tiene ahorita, con la energía que tiene ahorita, con los retos que tiene ahorita, es cuando dice, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sí tengo? ¿No? Entonces yo creo que la resiliencia no es una aptitud, es una actitud, y creo que también en vez de estar lamentándonos por todo lo que estamos perdiendo, podemos acceder también a ver qué más hay, ¿no? Qué riquezas descubrir. Muchísimas gracias. Nacheli quiere hacer un comentario. Sí, un poco retomando y reforzando lo que Mili nos comparte, y una pregunta aquí que tiene que ver con migraciones y discapacidad. Primero, concuerdo completamente con Mili. Yo creo que el reto de la resiliencia no nada más está para los niños, las niñas y las personas adultas con discapacidad, sino para todos. Niñas, niños con o sin discapacidad y adultos con o sin discapacidad. Hoy requerimos de herramientas exactamente que nos hagan superar lo que puede ser una gran crisis de salud mental para todos. Es decir, creo que hoy está en juego eso para todos. Y bueno, en lo que toca a lo que vimos con los niñas y niños y adolescentes con discapacidad, hay algunas diferencias con los niños, niñas y adolescentes sin discapacidad. Por ejemplo, una de ellas es que sí extrañan mucho más la escuela. En este caso, porque generalmente estamos hablando de que para muchos de ellos son el único espacio de socialización con sus pares, ¿no? Y están ausentes de eso durante ya mucho tiempo, y entonces ahí hay algo con lo que hay que, digamos, cuidar. La otra parte es algo que Mili muy importantemente mencionaba, y tiene que ver con las estrategias de acompañamiento. Por ejemplo, en caso de enfermedad y todo este asunto de los aislamientos, el sistema de apoyos para niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad, por ejemplo, con contagio o con cualquier cosa, tiene que tener excepciones en cuanto a acompañamiento, porque tiene que haber una traducción, ¿no? Y una explicación que tiene que contar sobre todo quién es su acompañante primario, quien las conoce, ¿no? Y eso es una lucha que estamos dando igual en la lógica de hacer incidencia en política pública y en acciones para que esto suceda, ¿no? Y lo segundo que tiene que ver con migración y discapacidad, yo creo que es un muy buen ejemplo de esta visión de lo que en derechos humanos llamamos interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que tener una mirada hacia las personas con discapacidad, pero estas personas con discapacidad, al igual que nosotros, tenemos otras situaciones que quizá nos hagan más estar en una situación de discriminación o vulnerabilidad. Y este es el caso, por ejemplo, de la migración. Si eres un migrante, ya eres una persona que estás en una situación de riesgo discriminatorio y de riesgo y de vulnerabilidad. Si tú eres una persona migrante y además tienes discapacidad, ¿no? Esta vulnerabilidad no se suma a la otra, sino la potencializa y requiere de miradas específicas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ejemplos de esto? Uno es en nuestra reciente movilización de Centroamérica hacia aquí y luego hacia Estados Unidos, personas que generaron una discapacidad tanto temporal como permanente por el propio viaje migratorio,
¿no? Las caídas de la bestia, ¿no? Las pérdidas físicas en el trayecto, ¿no? O esas son permanentes. O teníamos cuando las caravanas que veíamos las grandes caminatas, por ejemplo, ¿no? Hacían que la gente tuviera grandes temporadas en donde no perdía movilidad, ¿no? Perdía movilidad porque eran tales las llagas en los pies, ¿no? Que no podían dar un paso más. Entonces, esa es una visión. Pero la otra es cómo, por ejemplo, tuvimos nosotros cuidado cuando estuvieron por acá las caravanas, en tener un especial registro de quiénes de las edades, del sexo, pero no nada más eso, sino también si tenían o no una discapacidad, porque se ven mucho más en vulnerabilidad que otras personas migrantes que ya de entrada son personas altamente discriminadas. Entonces creo que esto que está preguntando aquí Juana, y que está poniendo en el centro de la migración y la discapacidad, es una muy buena pregunta y es una agenda que tenemos que trabajar mucho más, Juana, porque tenemos que mirarla, de entrada visibilizarla, porque la invisibilizamos, ¿no? Entonces decimos migrantes y pensamos que todos los migrantes son igual y no, ¿no? Y pues ya para finalizar, el reporte está en la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Mili. Ahí dice pasen cerradas, ahí mismo entran, ahí está el reporte accesible. Y nada más quisiera finalizar comentándole a Brad que sí, we are also here crossing our fingers to what is going to happen in 3 weeks. And we're all doing our part. I'm doing my part too by voting. So trust me, we're all, you know. We trust you. We trust you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Desafortunadamente el tiempo se está convirtiendo en nuestro peor enemigo en este momento, el día de hoy, porque de verdad esta conversación es una delicia, pero para concluir quisiera rescatar que creo que la conversación a lo que ha ido y lo que nos ha demostrado es que el tema de los derechos humanos es igual de impactante para todos sin importar las condiciones. Mujeres, migrantes, personas con discapacidad, personas afroamericanas, indígenas, diferencias de raza, de condición, de religión. El tema de derechos humanos es igual para todos y creo que a lo que este panel invita es a quitar etiquetas y empezar a ver personas, que creo que es lo que le hace falta a este mundo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un verdadero placer y para mí es un privilegio estar llena de colegas, además por todos lados, porque siendo activista de derechos humanos y siendo cineasta y siendo persona con discapacidad, este panel para mí era como muy importante, muy central, porque todos los aspectos de la persona que soy están aquí reflejados en mis invitados. Entonces, está maravilloso. ¿Quieren decir algo para despedirse? Bueno, yo nada más quería decir que, bueno, esto es un sueño mío convertido en realidad, verdaderamente, y verlo puesto en esta pantalla, y que finalmente creo que lo que tenemos que aprender, Sandra, y a todos los extraordinarios panelistas, es que ojalá algún día dejar de hablar de ellos y nosotros, en todos los sentidos, no solamente de personas con discapacidad. Quiero que por favor, Brad, I want you to say hello to Hail Tomorrow from Mexico. I will. And let him know that now he's famous in our country. Okay? Maybe one day maybe he can come down. He would love that. He would absolutely love that.
So I want you to give him a very big hug from Reliabilities Mexico City and let him know what happened today because you're going to be there tomorrow. I okay? will. I will. Yes, I will. Even if you have a recording, I would love to send it to him. So he'll probably have issues with me with it, but I would love to send him a recording and send it to him so he can watch it. He would love that. He would absolutely love that. So I think we can send you the link okay, because perfect. everything is being recorded. So I'm going to tell my people if they can send you the link so he can watch it. That would be amazing. Yes, absolutely. And he may send you an email. He may send you an email. So Wow, that would be incredible. yes. Déjame traducir. Rita le está pidiendo a Brad que mañana que va a ver a Hale, le diga que ya es famoso en México y Brad nos dice que a Hale en algún momento le encantaría poder venir a México a visitar. Y también le pidió la liga para compartirle el panel a Hale, entonces está maravilloso. Así es. Pues, si quieren, para despedir nada más, pues muchísimas gracias, Rita, muchísimas gracias a todos quienes hacen posible Reliability. Tengan en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en mi persona su casa, su aliada, ¿no? Quiero decirle a Sandra en especial que yo la conocí y es cierto, ella no empezó como una defensora de los derechos de las personas con discapacidad, ella empezó como una defensora de niñas y niños y adolescentes, así empezó su trabajo, ¿no? Y entonces, como ven, pues sí es cierto, ella aquí se siente como pez en el agua, porque lo es. Y muchísimas gracias, Sandra querida, me da muchísimo gusto siempre coincidir contigo. Y Brad, have a hush hug, no? From the distance, and I wish you a very, very successful life. Thank you. And a career. You are doing well. So say also hello from all of us to Hale. I will. Thank you. Love you, Michelle. Love you, all of you. Rita, Lysandra, Millie, all of you. Thank you so much. This has been really a pleasure and an honor. It really has been. So thank you. And I will tell him tomorrow. He'll have some interesting words, but I'll let him know. I'll let him know. Millie, ¿te Yes. quieres Yo nada más brevemente quería decir que este tipo de foros, este tipo de personas, este tipo de comentarios, este tipo de películas, le regresan a uno la fe, le regresan a uno la esperanza y le recuerdan a uno que hay personas, siempre estamos criticando lo que no se hace, siempre está puesta la atención en todo aquello que no se hace. Y yo creo que esto nos regresa otra vez la conciencia de lo que sí se está haciendo. Sí hay gente que trabaja, sí hay gente que le importa, sí hay gente que saca la voz de los protagonistas, que hace películas, sí hay 40 personas que estuvieron aquí escuchándonos. Entonces, a lo mejor sería un buen paso dejar de estar mirando lo que no hay y mirar, ¿no? Otra vez a esta mirada resiliente sobre la esperanza realista, sobre lo que sí hay y sobre eso enfocarnos, ¿no? Poner nuestra atención ahí. Y muchas gracias y muchas felicidades, Brad. Brad, final words to your fans? Oh goodness, so many. Wow, I'm just impressed at all the people that showed up today. For those of you who have seen the film, great. For those who haven't seen the film, I would love for you to see it. If you have any comments, let these great folks here know, and then I will take them to heart. And if you have any comments or questions, by any means, contact me. Cameron, where's Sam? Por último, muchísimas. Vas a traducir. Sí, nada más. Brad nos dice que está muy agradecido por la oportunidad, que está muy contento por haber participado y que espera que las personas que les haya gustado su película, las personas que ya la vieron, que les guste a las personas que aún no la han visto y que con mucho gusto él está para todos, para el que quiera contactarlo. Y voy a practicar mi español más. So, cuando viaja a México. Gracias. Thank you. Y finalmente, pues muchísimas gracias a nuestra intérprete.
porque ella realmente hace y está haciendo las cosas accesibles para las personas que lo requieren. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí. Sí, gracias, Benny. Thank you to the interpreter. There's for the people that have sound problems, there's an interpreter as well. And so we're thank Muchas gracias a todos por estar aquí, por darme el privilegio de moderar este espacio. De verdad, estoy enamorada de la conversación que se generó el día de hoy. Y pues bueno, el próximo It's año okay. tendrá que durar 2 horas para que nos haga justicia. Y Brad, de verdad, un placer. Te admiro tu trabajo y gracias por estar aquí. Mi linda Shelly, gracias por su labor, por su trabajo, por el cariño que le tienen a esta labor. Y a mi persona, gracias, de verdad ha sido un privilegio. Pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Corran la voz, nos vemos a las 6 de la tarde y si algunos quieren ver películas, se pueden inscribir. Estamos listos toda la semana. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego, muchísimas gracias. Bye. Okay, now that was it. That was it. Oh.